Bueno, pues vamos a platicar de lo que es la litiasis, nefrolitiasis, urolitiasis, bueno, las piedras pues en vías urinarias o en riñón, y vamos a platicar con el doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo, pues para estar conscientes, conocer un poquito de este padecimiento. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Joel? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Platiquemos de pues lo que es esta enfermedad, este padecimiento, esta condición que algunas personas vamos a estar expuestas, ¿no? Sí. Litiasis, es el nombre común. El término médico es litiasis renal o renoureteral, depende de la localización, pero pues el común denominador es decir piedras en el riñón, ¿no? Y definitivamente lo compartimos con tu auditorio. ¿Quién no ha escuchado de algún pariente, familiar, conocido que no ha tenido dolor por piedras en los riñones o en las vías urinarias? Es una patología muy frecuente. Definitivamente en México se habla de que hay 80 casos por cada 10,000 habitantes, y aproximadamente a nivel mundial entre 10 y 15% de todos los pacientes van a padecer un evento de litiasis en las vías urinarias. Que su característica principal de este evento, doctor, va a ser el dolor que se dice es tan agudo, es tan marcado, es tan insoportable, que sería equivalente a un parto. Sí, definitivamente es lo que se compara. Normalmente muchos pacientes dicen que es el dolor más fuerte que han sentido en su vida, y es muy fácil diagnosticarlo definitivamente porque el dolor es muy característico y es de una intensidad muy severa. Yo he tenido pacientes que han tenido partos y me dicen, no, doctor, esto duele mucho más que un parto. Definitivamente es un dolor mucho más intenso. ¿Cómo lo refiere el paciente? ¿Picante, ardoroso? Es muy variable dependiendo de la localización. Lo que sí sabemos es que es un dolor de tipo insidioso, aparece de repente. Normalmente el paciente, cuando nunca ha tenido un evento previo, reconoce que hay un dolor en alguna parte del abdomen. Puede ser en la espalda, puede ser en la parte anterior, puede ser hacia la ingle. En ocasiones el dolor nada más se encuentra en los genitales. Y todo esto depende de la localización de la piedra. Dependiendo de qué tan alta o qué tan baja sea la piedra, se verá específicamente reflejado el dolor. Y si va recorriendo, supongo yo, el síntoma va variando también, ¿no? Exactamente. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, con un dolor testicular o en los genitales, y cuando hacemos la exploración física y toda la historia clínica, nos damos cuenta de que definitivamente hay una piedra en una parte tan inferior que el dolor es un dolor básicamente referido hacia esta parte. Muy bien, a ver, qué interesante eso. Vamos sabiendo primeramente la etiología. ¿Por qué se forman estas piedras? Es multifactorial la etiología. Definitivamente se sabe que hay ciertos factores que lo predisponen. Por ejemplo, el sexo es mucho más frecuente en los varones, aproximadamente 3 veces a 1. En ciertas razas, la alimentación de ciertas regiones, la obesidad o el consumo de ciertos alimentos o bebidas pueden predisponer esto. Y definitivamente hay muchos tipos de litos, muchos tipos de piedras. Cada una de las piedras tienen componentes diferentes. Lo más común es que sean piedras que tengan un componente cálcico. El 80% de las piedras tienen un componente cálcico. Y de ellos hay variables, ¿no? Lo más frecuente es uno que se llama oxalato de calcio. Ahora vemos fosfato de calcio, que también es uno de los componentes que se mezclan con el calcio para formar la piedra. ¿En qué alimentos, encontramos este tipo de minerales? Normalmente los minerales los encontramos, por ejemplo, el calcio específicamente, pues ustedes lo saben, en los derivados, ¿no? Los derivados lácteos, específicamente en el queso, en la leche, en todos esos derivados. Aunque muchas verduras también tienen calcio, y de repente es lo que platicábamos hace un momento. Nosotros tenemos como una dieta sana las verduras y ciertas legumbres, y tienen cantidades algunas aumentadas de calcio, y además algunas verduras verdes, específicamente, perdón por la palabra, pero por ejemplo las acelgas o algún otro tipo de verduras, tienen cantidades altas de oxalato. Entonces los pacientes que forman piedras por estos componentes, estas verduras están ocasionando que sea algo más repetitivo. Ahora, supongo yo, esto lo sintetiza algunos cuerpos, ¿no? Algunas personas son más susceptibles a este tipo de legumbres o verduras o frutas, vamos. A estas dietas, ¿no? Porque definitivamente, como te decía, lo más común es que sean de calcio, pero también otros pacientes forman piedras, de ácido úrico. Y es uno de los puntos importantes. Muchos pacientes tienen el ácido úrico elevado, y normalmente el tratamiento consiste en dar medicamentos que excreten este ácido úrico. El gran problema es que al excretar el ácido úrico, si hay ciertos componentes en la orina, pueden precipitar cristales y estos cristales formar piedras.
Entonces, no hay paciente que no esté exento de formar piedras en algún momento de su vida. Entonces, es multifactorial. ¿En qué bebidas lo encontramos? Algunas bebidas mineralizadas, por ejemplo. Sí, también, digo, no todos los, eso cabe hacer mención, ¿no? No todos los pacientes que consuman, por ejemplo, aguas minerales, que tengan solutos altos, van a formar piedras, pero no podemos saber qué paciente las va a formar, entonces definitivamente esta puede ser algo que predisponga a formación de piedras. Las piedras, doctor, pueden ser el inicio, pueden sí, iniciar al paciente en una enfermedad renal. Sí, definitivamente vemos muchos pacientes que terminan en enfermedad renal por una patología litiásica o por piedras en el riñón, ¿no? Es común que veamos pacientes de alto riesgo, con gran carga de piedras, o sea, piedras muy grandes dentro de las vías urinarias. Y es muy simpático porque de repente vemos pacientes con grandes piedras que no tienen ninguna manifestación clínica y pacientes que tienen piedras pequeñísimas, como de unos milímetros, y que tienen una sintomatología muy, muy marcada. Y todo esto está dado por la localización y, lógicamente, por la sensibilidad de cada paciente. Pero, por ejemplo, es importante que se conozca que las piedras se forman en las vías urinarias superiores, dentro de los riñones. Entonces, se precipitan ciertos cristales, estos cristales por los alimentos que consumimos, se precipitan pequeños cristales. Entonces, estos cristales se quedan estancados hasta cierto punto en las vías urinarias y estos cristales se van uniendo. Inicialmente se forma un núcleo y a este núcleo se adhieren otros cristales y van formando una piedra. Cuando la piedra está arriba en el riñón, normalmente es muy amplio el lugar y definitivamente la orina permite que la piedra esté moviéndose y normalmente no ocasiona ningún síntoma. Pero de repente baja la orina por una pequeña manguera, que el término médico es ureter, que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga, y ese ureter mide aproximadamente entre 7 y 5 milímetros en su parte más ancha y la parte más delgada. Por lo tanto, una piedra de casi cualquier tamaño, al pasar por ese conducto, va a obstruir, el riñón va a seguir produciendo orina y eso va a provocar un dolor muy intenso. Entonces, según el punto, la zona es el síntoma o el dolor, o lo marcado el dolor, y por supuesto va a tener que ver también el umbral del paciente. Claro. Y el tipo de piedra. Así es. El tamaño. ¿Hay tratamiento, doctor? Sí, definitivamente. Digo, hay muchas opciones de tratamiento. Todo dependerá de la localización de la piedra, del tamaño de la piedra y del componente de la piedra. Muchas piedras que son pequeñas y que sabemos específicamente que pueden salir por la vía urinaria, pues el médico urólogo lo tratará y definitivamente dará tratamientos que les conocemos como terapia expulsiva, que son medicamentos que permiten que el conducto se dilate parcialmente y permita que la piedra salga con mayor facilidad. Pero de repente hay ciertas piedras que no es tan fácil que las podamos expulsar y tendremos que entrar a hacer una cirugía. Le puedo decir que el 90% de las cirugías actualmente son cirugías de mínima estancia, de recuperación muy rápida y son procedimientos endoscópicos en los cuales no abrimos a los pacientes. Todos los tratamientos se hacen por dentro de la vía urinaria con láser y otro tipo de energías que fracturan o fragmentan las piedras y a diferencia de hace años, las terapias actuales son de recuperación muy rápida y poco dolorosa. No importando el sitio o lugar donde se encuentre la obstrucción, doctor. Depende de la localización de la piedra, el tipo de equipo que utilizamos. Pero en la actualidad tenemos, con el advenimiento de equipos cada vez más pequeños, equipos flexibles y otro tipo de energías como láseres de última generación, nos permiten tratar la mayoría de las piedras, si no es que el 100%, con terapias en las cuales no tenemos que hacer una cirugía abierta, sino todo es por vía endoscópica. Entonces va a depender el tipo de obstrucción, vamos, y hay distintos tratamientos para ello, ¿no? Digo, desde los primarios, desde los principales, ¿no? Que es el desbaratar las piedras. Cuando esto no ocurre, bueno, hay otros procedimientos como la litotricia. Esa es la litotricia realmente, o sea, hay una litotricia que se llama litotricia extracorpórea, en la cual a través de un aparato localizamos la piedra y lanzamos unas ondas de choque o de sonido que permiten que se fragmente la piedra y se expulse. Es una terapia que está en desuso porque no tenía un porcentaje de éxito tan bueno con ciertas características de piedras. La verdad es que ahora preferimos ver la piedra directamente y tratarla directamente.
Y para eso hacemos ureteroscopías flexibles, cirugía percutánea, que es una cirugía en la cual a través de la piel hacemos una pequeña incisión y por ahí entramos al riñón y la fragmentamos, etcétera. Tenemos muchas alternativas y, como te digo, la mayoría de los casos son tratados sin necesidad de abrir. Muy bien, doctor. Entonces, es multifactorial. La prevención es importante, doctor. ¿Y aquí qué podemos hacer? No, definitivamente ese es el punto más importante, ¿no? Digo, el tratamiento en la mayoría de los centros se puede hacer, pero lo más importante es, y es por lo que nos queríamos tocar este tema, si usted ha tenido un evento de litiasis o un episodio de dolor de este tipo, lo más importante es que acuda, porque tenemos que hacer toda una evaluación, específicamente para evitar que se vuelva a presentar esto. Tenemos que conocer qué factores son los que están provocando esta litiasis, conocer cuáles son los componentes que pudieran estar precipitándose para formar las piedras. Y es uno de los puntos que normalmente se olvida. El médico llega, trata la piedra y básicamente no vuelve a citar al paciente. Y aquí tenemos que hacer una evaluación cada cierto tiempo, tenemos que llevar a una prevención. Entonces, los invitamos a que acudan para que reciban esta prevención. O sea, después de un procedimiento, ¿puede el paciente reincidir o volver a formar piedras? Sí, definitivamente. Por malos hábitos, por el tipo de alimentación, etcétera. Ahí es donde tiene que trabajar. Eso es muy, muy común. Es muy, muy común ver pacientes que forman piedras cada 3, 6 meses, un año. Y es una angustia de los pacientes decir, doctor, es que yo ya no quiero volver a vivir esto, no quiero volver a una cirugía, aunque la recuperación es muy rápida y es no dolorosa, pero de todas maneras no quiero volver a hacerlo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Muy bien, doctor. Los antiácidos, ese tipo, nos vamos a despedir. ¿Esos no forman Sí, también, riesgo? Específicamente algún tipo de piedra no cálcica. Bien. Doctor, vamos a continuar con estos temas. Le agradezco el que nos haya acompañado. Gracias. Aquí están sus números telefónicos, 3823-1001 y 1002. Gracias. Para que ustedes hagan prevención. Si usted tiene los síntomas o tiene el inicio de este padecimiento, aquí está este número telefónico y póngase en contacto con el doctor Mauricio Gallo Ochoa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan. Hacemos la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. La nicturia u orinar frecuentemente es el signo o síntoma característico de la enfermedad prostática. La medicina preventiva permite un diagnóstico y tratamiento adecuado. Doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo.